Mi esposa cambió después de su viaje de trabajo y quería una relación abierta. Luego descubrí que su terapeuta era en realidad su amiga de la escuela secundaria que la convenció de engañarme y arruinó nuestro matrimonio. Hace aproximadamente 6 o 7 meses, noté un cambio inquietante en mi esposa, Carla. Tras regresar de un viaje anual de trabajo, ese evento organizado por su jefe para fortalecer la unión del equipo volvió diferente. Anteriormente, ella solía regresar llena de energía, contando anécdotas y momentos divertidos sobre sus compañeros, pero esta vez su actitud fue marcadamente distante desde el primer día. En un principio, atribuí su silencio a la fatiga típica del viaje, pensando que el cansancio acumulado por el ajetreo y las actividades sociales le estaba pasando factura. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, su comportamiento se volvió cada vez más errático. De repente, lo que antes era una convivencia armoniosa se transformó en constantes discusiones por asuntos insignificantes. Aquellas peleas, que surgían sin motivo aparente, reemplazaron la cercanía y la confianza que siempre habíamos compartido. Nuestra tradición de tener citas semanales, un café o una caminata en el parque se fue desvaneciendo. Carla empezó a cancelar nuestros encuentros con excusas cada vez más débiles. Estoy muy cansada o tengo demasiado trabajo, incluso en días destinados a estar juntos. Esta situación me llenaba de incertidumbre, pues extrañaba profundamente nuestra conexión y las risas compartidas. La situación me llevó a preguntarme si mi esposa se estaba distanciando emocionalmente o, peor aún, si había encontrado a alguien más. Aunque me resultaba doloroso admitirlo, no podía evitar pensar en la posibilidad de que se hubiera enamorado de otra persona. Cuando finalmente le expresé mis temores, ella se mostró inflexible, negando categóricamente la existencia de otro vínculo y acusándome de imaginar problemas donde no los había, insistiendo en que solo necesitaba tiempo para ordenar ciertos aspectos de su vida. Tratando de darle el espacio que pedía, pensé que todo se resolvería con el tiempo. Pero, en lugar de acercarse, Carla se distanció aún más. Comenzó a trabajar horas extras, llegando a casa muy tarde y dejando de compartir conmigo cualquier detalle de su día. Aquellas charlas que solían relatar anécdotas divertidas o episodios curiosos de la oficina se convirtieron en un silencio desconcertante. Preocupado por el deterioro de nuestra relación, le propuse asistir juntos a terapia matrimonial, con la esperanza de reconstruir la comunicación. Sin embargo, ella se negó y optó por ver a un terapeuta de forma individual, argumentando que primero debía trabajar en sí misma antes de abordar nuestra situación como pareja. Aunque me dolió, acepté su decisión, deseando que de algún modo encontrara la claridad que necesitaba. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a asistir a sesiones de terapia de manera intensiva, llegando a tener citas 3 veces por semana, cada una de 2 horas. Al principio, parecía que estos encuentros le aliviaban la carga emocional, mostrando un semblante más relajado, lo que me llenó de esperanzas. Lamentablemente, esa esperanza se desvaneció cuando, poco después, su comportamiento se volvió aún más desconcertante. Carla empezó a ausentarse de casa en las noches sin previo aviso, inicialmente de forma esporádica, y luego casi todos los fines de semana. Se marchaba sin dar explicaciones claras, regresando hasta altas horas de la madrugada. Si bien siempre he apoyado que mi esposa mantenga una vida social activa, esperaba al menos que me informara sobre sus planes, lo cual ya no ocurría. Me sentía desplazado en mi propio matrimonio. La situación alcanzó un punto crítico cuando, de manera casi accidental, descubrí que sus salidas no se limitaban a reunirse con amigas, también pasaba tiempo en bares con desconocidos. Varios amigos, preocupados, me informaron que la habían visto bailando y conversando con hombres en estado de ebriedad, comportándose de manera totalmente ajena a la mujer que conocía. Resultó humillante enterarme de estos hechos a través de terceros, mientras yo permanecía en la ignorancia. Al enfrentarla para hablar de lo sucedido, Carla minimizó mis inquietudes, asegurando que solo se divertía y que bailar o charlar con desconocidos no implicaba nada inapropiado. Lo que más me impactó fue su revelación. Además de justificar sus actos, confesó que deseaba abrir nuestra relación. Posteriormente, descubrí que el terapeuta a quien acudía no era otro que un amigo de la secundaria, quien, según se dice, la había convencido de dejar de lado la fidelidad y atreverse a experimentar una relación abierta. Este giro en sus valores y prioridades acabó por minar por completo los cimientos de nuestro matrimonio. No debería haberme afectado por la versión de Carla que apenas reconozco. Durante años, habíamos compartido equitativamente las tareas del hogar. Yo me encargaba de cocinar, preparar los almuerzos, y posteriormente, doblar la ropa, mientras Carla realizaba la colada, lavaba los platos y se ocupaba de cargar y descargar el lavavajillas. Este sistema de responsabilidades compartidas nos permitía concentrarnos en nuestras carreras y, al mismo tiempo, mantener el hogar en orden. Sin embargo, todo cambió cuando Carla dejó de cumplir su parte y empezó a quejarse de sentirse oprimida por tener que realizar también las labores domésticas. Afirmaba que, a diferencia de algunas de sus amigas, ella debía trabajar en la oficina y en casa, mientras que muchas de ellas eran amas de casa dedicadas a tiempo completo a sus hogares. Con la intención de entender su situación, le propuse que, si se sentía sobrepasada, podría considerar dejar su empleo para gestionar el hogar de forma exclusiva,
permitiéndome a mí asumir el rol de sostén económico. Pero si prefería continuar trabajando, debía aceptar que ambos debíamos repartir las tareas, ya que yo jamás había presentado una queja sobre mi contribución. A pesar de mis sugerencias, Carla insistió en que ya no quería encargarse de las tareas del hogar, argumentando que su trabajo en la oficina era lo suficientemente demandante como para que no quisiera volver a casa a trabajar. Desde ese momento, me encontré asumiendo la totalidad de las labores: cocinar, limpiar, lavar, y asegurarme de que todo funcionara sin contratiempos. Yo esperaba que, con el tiempo, ella reconociera mi esfuerzo, pero lamentablemente, mis sacrificios pasaron desapercibidos. La situación dio un giro inesperado cuando, hace 2 meses, descubrí que Carla circulaba por el vecindario difundiendo afirmaciones escandalosas sobre mí. Algunos amigos del barrio, cuyas esposas son amigas de Carla, me informaron con preocupación que ella me describía como un esposo controlador y tóxico, alegando que nunca le permitía vivir en paz. Según contaba, había empezado a notar, a lo largo de los años, que yo era demasiado cerrado y le impedía disfrutar de la vida, lo que la hacía sentir insatisfecha en nuestro matrimonio. Para reconectar con aspectos de sí misma que creía reprimidos tras casarse conmigo, había comenzado a interactuar con otros hombres e incluso había confesado a sus amigas que fantaseaba con explorar su feminidad en compañía de otros. Incrédulo, le recordé que nunca la había restringido. De hecho, durante meses había permitido que ella hiciera lo que quisiera, mientras yo permanecía en silencio. Sin embargo, de pronto me acusaba de ser el causante de su supresión. Decidí confrontarla directamente y le pregunté si era cierto lo que habían dicho mis amigos y por qué sentía la necesidad de compartir sus frustraciones con otras personas. Para mi asombro, Carla no negó nada y con tono calmado, admitió que había expresado sus sentimientos, explicando que se sentía insatisfecha e insegura respecto a nuestra relación. Fue entonces cuando comenzó a hablar de sus sesiones de terapia, revelando que su terapeuta le había ayudado a identificar la falta de emoción en su vida. Con una actitud sorprendentemente distante, me dijo que ahora me veía como aburrido y predecible, y que nuestro matrimonio carecía de la pasión necesaria para sentirse vivo. Esas palabras me hirieron profundamente, ya que siempre creí que habíamos compartido momentos felices y que habíamos trabajado en conjunto para mantener un equilibrio. Le recordé todas aquellas ocasiones en las que habíamos manifestado satisfacción y compromiso, pero en respuesta, me acusó de asfixiarla aferrándome a recuerdos del pasado, considerándolos obsoletos. Afirmó que mientras ella evolucionaba y se mantenía actualizada, yo me había quedado estancado, lo que generaba una desconexión irreparable entre nosotros. Ante la confusión y el dolor, le pedí que fuera específica acerca de lo que deseaba de nuestro matrimonio. Con evidente nerviosismo, confesó que, junto a su terapeuta, habían llegado a la conclusión de que un matrimonio abierto podría ser la solución para revivir la emoción perdida. Jamás imaginé que llegaríamos a este punto. La idea de abrir nuestro matrimonio me dejó perplejo, pues nunca pensé que la solución fuera buscar relaciones externas para redescubrir la vitalidad personal. Carla explicó que, aunque yo no estuviera dispuesto a entablar relaciones con desconocidos, ella sí lo deseaba, buscando esa libertad sin sentir culpa. Me quedé atónito, nunca entendí cómo el hecho de conocer a nuevas personas podía remediar lo que, en mi opinión, estaba quebrantando nuestro vínculo. Además, me cuestioné la influencia de su terapeuta, quien parecía fomentar ideas que me resultaban absurdas. Le manifesté con firmeza que, si deseaba terminar con nuestro matrimonio, no necesitaba inventar excusas relacionadas con la búsqueda de emoción o cambios en su vida. Le propuse que, si se sentía tan infeliz, lo más honesto sería hablarlo abiertamente en lugar de justificar la idea de un matrimonio abierto. Para mí, era preferible separarnos antes que vivir una unión en la que la fidelidad se viera comprometida con la entrada de terceros. Sorprendentemente, Carla se defendió, afirmando que aún valoraba nuestro matrimonio y resaltando mi estabilidad y confiabilidad como esposo. No obstante, subrayó que, a pesar de esos aspectos positivos, la chispa se había extinguido, y creía firmemente que abrir la relación era la forma de reavivar esa pasión. Desde el principio, le dije a mi esposa que necesitaba tiempo para reflexionar, pues se trataba de una decisión que no podía tomar a la ligera. Durante esos días de introspección, me fui dando cuenta de que la idea de un matrimonio abierto no era lo que deseaba y, aún más importante, comprendí que la Carla de antes había desaparecido. La mujer en la que me había enamorado se había transformado de forma radical, su forma de vestir se volvió más atrevida y provocativa, y sus elecciones de ropa evidenciaban un cambio profundo en su estilo de vida. Además, se mostraba constantemente absorta en su teléfono, en conversaciones interminables con otras personas, como si hubiera adoptado un modo de vida totalmente distinto al que compartíamos y que ya no tenía cabida para los valores que antes nos unían. Con el paso del tiempo, noté que ella apenas interactuaba conmigo y había dejado de lado su rol en el mantenimiento de nuestro hogar. La relación se había degradado hasta convertirse en una convivencia similar a la de compañeros de piso, y yo ya no sentía la conexión ni la intimidad de antes. Después de meses de intentar ser paciente, apoyarla y darle el espacio que, en un principio, pensé que necesitaría, entendí que la Carla que conocí estaba irremediablemente perdida. Me dolía admitirlo,
Pero ya no deseaba vivir con alguien que buscaba satisfacción en ver a otras personas y que veía nuestro compromiso como algo prescindible. Con el corazón encogido, y luego de 2 semanas de profunda reflexión, me senté con Carla para comunicarle que quería el divorcio. Le expliqué detalladamente las razones, la pérdida de la conexión, su nueva forma de ser y la imposibilidad de aceptar un estilo de vida que ella proponía. Le pedí que no discutiera mi decisión, esperando que al menos pudiera comprender mi postura. La reacción de Carla no se hizo esperar. Se mostró rápidamente iracunda, acusándome de ser excesivamente sensible y calificando mi petición como una reacción extrema. No podía entender por qué no accedía a adaptarme a su nueva forma de vivir. Cada argumento que le exponía parecía enfurecerla aún más, hasta que, en un giro de la situación, empezó a responsabilizarme a mí de todos los problemas del matrimonio. Siempre había sido su costumbre manipular la situación, culpándome de todo sin asumir ninguna responsabilidad. Ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento, le pedí que abandonara la casa, ya que consideraba que, al tratarse de mi hogar, tenía el derecho de solicitarle que empacara sus cosas y se fuera. En respuesta, Carla se encendió de furia. Gritó, afirmó que no tenía derecho a pedirle que se marchara e incluso llegó a amenazar con arruinarme la vida si persistía en mi decisión. Su hostilidad, lejos de hacerme dudar, reforzó mi determinación. Me mantuve firme y le advertí que no debía escalar la situación. Finalmente, sin otra opción, se vio obligada a irse, pero no sin antes provocar un caos. Desató un berrinche en el que lanzó objetos por toda la casa, y en un arranque de ira, llegó a rayar mi automóvil. Afortunadamente, documenté todo mediante fotografías y registré sus altercados, consciente de que esa evidencia podría ser necesaria en el futuro. Desde su salida, he recibido numerosos mensajes de texto en los que Carla no cesa de insultarme, criticando mi hombría y difundiendo rumores por el barrio, asegurando que fui yo quien la expulsó injustamente y tachándome de cobarde por no luchar por nuestro matrimonio. Actualización 1. Quiero agradecer a quienes me han enviado palabras de apoyo. Hoy entiendo que, probablemente, mi esposa estuvo involucrada en uno o incluso en varios asuntos extramatrimoniales. Esta situación explica en parte su propuesta de un matrimonio abierto, ya que claramente lo que le interesaba era aprovechar los beneficios de estar casada con alguien de mi posición, sin comprometerse realmente en la relación. Ya no me importa si alguna vez me amó o si simplemente dejó de sentirlo, lo importante es que mi bienestar y mi integridad emocional estaban en juego. Carla sigue enviándome mensajes de voz, culpándome de todo, y estoy harto de sus constantes acusaciones. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Durante la última semana, Carla ha insistido repetidamente en reunirse conmigo, enviando mensajes y llamando sin cesar. Finalmente, decidí aceptar encontrarnos hoy, con la esperanza de que, quizás, hubiera reconsiderado su postura y estuviera dispuesta a hablar con franqueza. Sin embargo, en cuanto nos sentamos, lanzó una nueva versión de los hechos. Según ella, su terapeuta creía que yo estaba abandonando nuestro matrimonio porque las cosas se habían vuelto difíciles, y que en realidad era yo quien fallaba al no aceptar sus demandas. Sorprendentemente, Carla se mostró dispuesta a retomar la relación, pero imponiendo condiciones que me parecieron absurdas. Debía aceptar un matrimonio abierto y permitirle dejar su empleo para disfrutar de una vida sin estrés. No pude evitar reírme ante semejante propuesta, pues después de todo lo ocurrido, parecía impensable que pudiera aceptar tales condiciones. Le dejé claro que jamás accedería a esas demandas, y le informé que ya había consultado a un abogado y estaba en proceso de iniciar el divorcio. En ese instante, el semblante de Carla cambió radicalmente, su expresión pasó de la ira a un pánico silencioso, y comenzó a suplicar, preguntándome si realmente estaba a punto de abandonarla. Asentí con firmeza, convencido de que ya no quedaba nada en nuestro matrimonio y que mi lucha por salvarlo había terminado ante alguien tan desconectado de la realidad y reacio a ceder. Fue entonces cuando, de improviso, Carla comenzó a llorar desconsoladamente. La escena me sorprendió, pues no esperaba verla tan vulnerable. Con cautela, le pedí que se calmara y le pregunté qué la había llevado a reaccionar de esa manera, cuestionando si su dolor era realmente tan profundo como para que no pudiera prever este desenlace. Entre lágrimas, finalmente me confesó la verdad. Hace aproximadamente un año, se había reencontrado con un viejo amigo de la secundaria, a quien conoció en una reunión de exalumnos, llamado L. Ella lo describió como un autoproclamado gurú de las relaciones en las redes sociales, y contó cómo, poco a poco, comenzaron a pasar más tiempo juntos, con largas charlas y encuentros frecuentes. Fue L quien, según sus palabras, primero notó que yo ya no lograba hacerla feliz y empezó a cuestionarla acerca de nuestra relación. A medida que Carla compartía más detalles sobre lo sucedido, se hacía evidente que esa amistad había sido el detonante del cambio que acabó por destruir lo que una vez fue un vínculo muy significativo para ambos. A lo largo de nuestra relación, Carla fue objeto de constantes críticas por parte de su amiga, L, quien describía nuestro matrimonio como opresivo y restrictivo. L le recordaba insistentemente a Carla lo divertida y aventurera que solía ser en la secundaria, cuando tenía varios novios, y le insinuaba que debía mantener ese mismo estilo de vida. Sin embargo, según L,
Carla se había vuelto aburrida. Esto generó en ella un creciente resentimiento hacia mí, ya que comenzó a culparme por el cambio en su comportamiento. Sentía que se había perdido en el matrimonio, y en lugar de asumir las consecuencias de sus propias decisiones, volcaba su frustración en mi contra. Con el paso del tiempo, ese resentimiento se intensificó, llevándola a distanciarse emocionalmente, convencida de que yo era el principal obstáculo para alcanzar la vida que siempre había soñado. Él, por su parte, la persuadió de que la única forma de recuperar a la mujer que había sido era liberándose de sus inhibiciones, comportándose de manera más desinhibida con desconocidos y simplemente divirtiéndose sin restricciones. Hace 7 meses, durante un viaje de trabajo, él la animó a aprovechar la oportunidad para soltarse y coquetear con sus compañeros masculinos, ya que estaría lejos de casa y, por ende, de mí. Poco después, Carla me confesó que había besado a un hombre durante ese viaje, omitiendo revelar su identidad. Al regresar, me aseguró que se sentía profundamente culpable, pero temía decirme la verdad. Aún así, él se mostró encantada y la impulsó a romper aún más los límites de nuestro matrimonio. Carla admitió que, al empezar a frecuentar discotecas y recibir la atención de otros hombres, se sentía finalmente valorada y reconocida. Esa sensación la emocionaba y comenzó a perseguir ese subidón. A pesar de saber que sus acciones eran incorrectas, le resultaba imposible detenerse. Cuando finalmente propuse que fuéramos a terapia, Carla temió que eso la impulsara a confesarme todo, lo que, según su perspectiva, me llevaría a dejarla. Por ello, optó por asistir a unas sesiones de terapia que en realidad eran encuentros con él, en los que se dedicaban simplemente a chismear y desahogarse. Carla llegó a decirme que confiaba ciegamente en él, con quien había compartido años de amistad, convencida de que ella la entendía mejor que nadie. Con el tiempo, la influencia de él se volvió tan poderosa que Carla empezó a interiorizar por completo sus consejos, creyendo que merecía libertad y emociones intensas sin importar las consecuencias. Cada vez que intentaba acercarme y expresar mis preocupaciones, él la convencía de que yo actuaba de forma controladora y tóxica, y que, en realidad, yo era quien la frenaba para que pudiera ser auténtica. Incluso llegó el momento en que, influenciada por él, Carla me propuso tener un matrimonio abierto, convencida de que cedería a sus demandas. Para su sorpresa, yo no lo hice, y en consecuencia, la rechacé. Ella me confesó que, en realidad, deseaba confesarme la verdad tras ese episodio, pero él la convenció de mantener el control de la situación y dejarme en un estado de constante incertidumbre, haciendo que yo la persiguiera sin cesar. En una ocasión, él le aconsejó de manera tajante que no se disculpara, insistiendo en cambio en que debía exigir lo que quería de mí. No obstante, los consejos de él resultaron contraproducentes, ya que mi determinación de solicitar el divorcio se hizo aún más firme, lo que finalmente impulsó a Carla a revelarme toda la verdad. Me suplicó que no la abandonara y admitió que, quizá, había perdido momentáneamente el juicio debido a la influencia de él, la cual había nublado su percepción. Explicó que, al considerar a él una auténtica gurú de las relaciones, había depositado en ella toda su confianza, pese a que esos consejos claramente no la habían ayudado. Una vez que se sinceró, Carla manifestó estar dispuesta a buscar una terapia legítima y, de ser posible, a asistir conmigo a consejería matrimonial. Pude notar en ella la desesperación por obtener una última oportunidad para reconstruir lo perdido, prometiendo hacer lo que fuera necesario para reparar el daño. Sin embargo, yo no me dejaba convencer. Si bien él había logrado influir en sus decisiones, Carla también fue cómplice de lo sucedido. Durante meses, tomó decisiones de manera consciente, y en lugar de entablar un diálogo maduro sobre sus sentimientos, optó por guardar silencio y dejarse manipular por los tóxicos consejos de él. Me hizo sentir manipulado, distorsionó la realidad y desestimó mis emociones, todo mientras pretendía que nada andaba mal. Además, me fue infiel, y cuando ya era demasiado tarde, solo confesó la verdad por desesperación. Le dije de forma categórica que, pese a sus confesiones, no podía seguir a su lado. Aunque sentía cierta compasión por lo que me revelaba, no podía pasar por alto la repulsión que me generaba la persona en la que se había convertido. El dolor, las mentiras y la traición no se borran con facilidad. Estaba claro que necesitaba ayuda profesional para ordenar su vida, por lo que me ofrecía ayudarla a encontrar un terapeuta, pero eso fue todo lo que estaba dispuesto a hacer. Más tarde, tras nuestra última conversación, se notaba en Carla una genuina culpa, casi un arrepentimiento, pero yo ya había dejado de preocuparme por ella. Actualización 3. Después de la reunión con Carla, me costó dormir en toda la noche. Impulsado por la necesidad de entender quién era realmente él, empecé a indagar en sus redes sociales. Descubrí que mi esposa había mantenido oculta su amistad con esta antigua conocida durante meses, lo que despertó aún más mi curiosidad. Admito que me excedí en mi investigación, pues al hablar con un amigo en común, quien había compartido el colegio con él, me enteré de que ella era considerada una destructora de hogares. Según él había tenido múltiples aventuras a lo largo de su etapa universitaria y durante su carrera, todas con hombres casados. Siempre había ambicionado casarse con un hombre adinerado para no tener que trabajar, y, tras la universidad, encontró a un hombre mayor y rico,
con quien se casó rápidamente, aunque continuó con sus relaciones secretas. Cuando su esposo descubrió la infidelidad, lo abandonó sin mayor reparo, centrándose únicamente en asegurar una pensión alimenticia durante el divorcio. Posteriormente, L creó una página en redes sociales y se autoproclamó gurú de las relaciones. Conociendo su historial, es evidente que su influencia es perjudicial. No me sorprende que haya incitado a Carla a tomar decisiones equivocadas que, en última instancia, destruyeron nuestro matrimonio. Actualización 4. Hace un mes, mantuve una conversación más profunda con Carla sobre el pasado de L. Resultó que mi ex no tenía conocimiento alguno de las numerosas aventuras de L y se mostró sorprendida de que su supuesta amiga jamás le hubiera revelado nada al respecto. Para ser claro, culpo a Carla incluso más que a L. Evidentemente, Carla necesitaba una excusa para comportarse mal durante nuestro matrimonio, y quizás él simplemente le mostró el camino equivocado. Carla admitió sentirse humillada al darse cuenta de que su amiga la había engañado y manipulado durante meses. Le dejé claro que ya no importaba y le aconsejé ser más cautelosa al aceptar consejos de terceros en el futuro. Como ya me había confesado todo, mi único deseo era el divorcio para poder seguir adelante, y al final, Carla aceptó. Según nuestros abogados, el proceso de divorcio debería ser relativamente sencillo, ya que no poseemos bienes en común ni hijos.